Sean bienvenidos, amados hermanos, a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Como saben, hemos estado meditando en las cartas pastorales. Específicamente, hemos estado reflexionando en la primera carta a Timoteo. Hemos ya comentado que las dos cartas escritas a Timoteo por el apóstol Pablo tienen como finalidad que Timoteo aprenda a conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que si buscáramos algún documento altamente eclesiológico, es decir, que hable de todas las cosas importantes de una congregación, ese documento sería la primera y la segunda carta a Timoteo. En ese sentido, las cartas a Timoteo nos proveen de muchos principios, de muchos valores e instrucciones para poder conducirnos correctamente en la congregación, pero también las cartas a Timoteo nos ayudan a entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra función en la iglesia del Dios viviente. Estamos en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Debo mencionar que el capítulo 3 está dedicado a las cuestiones ministeriales. Todo el capítulo 3 nos habla de cuáles son las funciones de los diferentes ministros en una congregación. Debemos entender que todos los miembros de una iglesia son ministros, todos. Vivimos bajo un paradigma americano, vivimos bajo un modelo gringo, en donde se nos ha enseñado que el ministro de la iglesia es exclusivamente el pastor. Pero a la luz del Nuevo Testamento, a diferencia del pacto con Moisés y los israelitas, todos los miembros del nuevo pacto, todos nosotros somos un reino de sacerdotes. Todos nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea joven, si usted ha creído en Jesús de Nazaret, si usted es miembro del pacto, usted es ministro de Dios. Claro que el apóstol Pablo dirá en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, que aún nos puso Dios en la iglesia, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que hay ministros activos perfeccionando a ministros futuros que por el momento están inactivos. Pero todo cristiano, toda cristiana, por naturaleza debe ser un ministro de Dios. Sin embargo, sí hay algunas diferencias que debe manifestar Pablo en el capítulo 3. Del verso 1 al verso 7, Pablo se dedica a explicar las cuestiones propias del obispo, el ministerio de la palabra o el ministerio pastoral, en donde el requisito que sobresale es el que aparece en el versículo 2 al final, apto para enseñar. Si notan, en el capítulo 3, verso 1 al 7, no se mencionan a las mujeres, por el hecho de que las mujeres no fueron diseñadas para el pastorado, ni para ejercer autoridad sobre la congregación o sobre el varón. Pero el capítulo 3, del verso 8 al verso 13, que es una segunda lista sobre los ministros diaconales, no menciona la virtud de apto para enseñar, porque en el ministerio diaconal no se necesitan los dones para la enseñanza de la palabra. Sin embargo, en esta segunda lista, en el versículo 11, sí menciona a las mujeres. Entonces, si usted es una hermana
creyente en el Señor quiere que usted funja como una diaconisa. Y si usted es un varón, el Señor quiere que a través de su palabra usted pueda discernir si Dios lo ha llamado para el ministerio de la palabra o Dios lo ha llamado para el ministerio diaconal. No hay de otra, solo existen pastores y diáconos, pero todos somos ministros, unos activos, otros inactivos. Pero el capítulo 3 nos va a brindar las bases para entender cuál es el llamado de Dios. Hoy vamos a dar lectura solamente al capítulo 3, verso 1 y 2. Leamos, por favor, síganme con su vista. Palabra fiel. Cuando Pablo inicia con esta frase, palabra fiel, es porque va a decir algo muy importante, algo verdadero, algo que tiene peso. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El llamado al ministerio pastoral. Ese es el tema de hoy. El llamado al ministerio pastoral. Pablo le llama el obispado. Pedro, en Hechos capítulo 6, cuando surge el conflicto por las viudas, no le llama el ministerio del obispado o el ministerio pastoral. Pedro le llama el ministerio de la palabra. Pero estamos hablando del mismo servicio. La palabra ministerio significa servicio. Es la palabra griega diaconía y tiene que ver con los diferentes servicios que hay en la congregación, los diferentes servicios que hay en el cuerpo de Cristo, pero que se clasifican solamente en dos: el ministerio pastoral y el ministerio diaconal. El llamado al ministerio pastoral. ¿Cómo sabe usted o cómo puede saber si Dios lo está llamando al ministerio de la palabra? Tal vez usted no es consciente de eso, pero Dios nos llama a una función específica. Dios quiere que algunos sean diáconos, Dios quiere que otros sean ministros de la palabra. Y en una congregación no es sano y no es bíblico que durante muchos años se la pase pastoreando un solo varón, puesto que esto se presta para cuestiones que distorsionan la realidad de una iglesia bíblica. El asunto es que Dios quiere que usted considere su llamado, ya sea al ministerio diaconal, ya sea al ministerio pastoral, pero hoy hablaremos específicamente del llamado al ministerio pastoral. Hacemos una pregunta importante: ¿cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Bueno, yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo, a través del verso 1 y verso 2, podamos tener una respuesta de Dios para poder determinar, para poder reconocer si yo como varón estoy llamado al ministerio de la palabra. Primero notemos el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Se usan dos palabras clave aquí. La primera es la palabra anhelar. ¿La notan? Anhelar es una palabra griega que alude a la imagen de un niño que tiene un deseo profundo para alcanzar algo, tal vez un dulce, tal vez su leche. Es la misma palabra que se usa para hablar de los varones, de los hombres que codiciaron las ganancias, que estiraron su mano porque tenían un ardiente deseo de tener y acumular dinero. Sea como sea, la palabra anhelar implica un deseo ferviente en el corazón. Pero tenemos también la última palabra del verso 1, que es la palabra deseo. Dice buena obra desea. Tiene un significado similar, pero desear en este contexto tiene que ver con un deseo ferviente, un deseo tan grande que uno quisiera ponerlo ya por obra, ponerlo en práctica. Así que tenemos un primer principio
para poder reconocer si Dios me está llamando al ministerio de la palabra, si Dios me está llamando al ministerio pastoral. En primer lugar, por el deseo de obrar por el cuidado de la iglesia. En primer lugar, podemos saber que Dios nos está llamando si en nosotros existe un deseo de obrar para el cuidado de la iglesia. Noten, mis hermanos, que el verso 1 no habla del deseo de tener una posición jerárquica en la congregación. Tampoco nos habla del deseo de tener un título, una posición, ciertos privilegios. El versículo 1, vean con atención, dice, si alguno anhela obispado. La palabra obispo es la palabra griega episcopos, que significa uno que está por encima de los demás. La definición suena un tanto cruda, difícil, y algunos la han interpretado como que el obispo es aquel que tiene una jerarquía en la congregación, ya que el significado es uno que está por encima de los demás. Se ha llegado a la conclusión de que eso significa jerarquía. Sin embargo, episcopos, aunque sí significa uno que está por encima de los demás, no es la idea de un supervisor, no es la idea de un jerarca, es la idea de un pastor, es la idea de un cuidador que se pone por encima de los demás, tal vez en una montaña, para vigilar al rebaño, no porque sea el jerarca, sino porque está en ese lugar bien posicionado para cuidar que no vengan las fieras del campo y lastimen, para que desde esa posición pueda ver cuáles son los pastos más saludables para las ovejas. Así que el obispado no es una posición jerárquica, no es una posición de gobierno. El obispado es una obra de cuidado, es una obra de pastoreo. Vean, por ejemplo, el versículo 5. Hablando del obispo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor, el obispo, en su hogar sí tiene una jerarquía. En su casa sí es un gobernador. En su hogar él puede tomar decisiones. Claro, tiene la responsabilidad de gobernar como Cristo nos gobierna. Pero el pastor o el obispo en la congregación, según el verso 5, no es gobernador de la iglesia, sino cuidador de la iglesia. Pablo tiene mucho cuidado en el uso de sus palabras y por eso hace la diferencia. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que ser obispo, anhelar el obispado, no significa anhelar una posición. No significa anhelar un título, una jerarquía. Ser obispo significa estar al tanto, estar por encima en el sentido de vigilar, en el sentido de cuidar, de tener una perspectiva amplificada de la verdad para pastorear y cuidar al pueblo de Dios. Y noten que en el versículo 1, después de que usa la palabra obispado, dice, buena obra desea. Es el deseo de obrar. Es el deseo de tener actividad, es el deseo de hacer cosas a favor de la iglesia. En ese sentido, es el deseo de obrar para cuidar las almas de la congregación. Es el deseo de cuidar, de pastorear, de alimentar al rebaño. No es el deseo de tener un sueldo, no es el deseo de tener una posición jerárquica, una autoridad, es el deseo de cuidar a la congregación. No pierdan la primera carta a Timoteo, por favor, pero si van conmigo a la primera carta de Pedro, yo quiero que noten cómo esta congruencia aparece en todo el Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Es importante destacar esto porque el ministerio pastoral se ha distorsionado tanto que algunos anhelan el obispado no por la obra de cuidar a la congregación, sino por adquirir un prestigio, por enlazarse en una esfera social, religiosa, por tener una posición dentro de la congregación, por la gloria de los hombres. Pero Pablo nos dice que el obispado, el deseo al obispado, es el deseo a cuidar, es el deseo a obrar
a tener actividad para pastorear y alimentar a la iglesia de Dios. Y Pedro, en el capítulo 5, verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. Recordemos, mis hermanos, que a veces la palabra obispo aparece también con la palabra anciano, que es la palabra presbítero. Obispo, presbítero, anciano, pastor, son diferentes títulos que aluden al mismo oficio, el oficio del pastorado. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿qué dice después? Yo, anciano, también con ellos. ¿Se sentía parte del grupo Pedro o se sentía jerarca? ¿Creía que él, por ser Pedro, él tenía una jerarquía por encima de los ancianos o se consideraba igual con los otros ancianos? Noten que él dice: yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Sigue diciendo el versículo 2: apacentad la grey. Eso es cuidar, eso es pastorear, dar alimento. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Noten, la grey de Dios, no la grey del pastor. Es el pueblo del Señor. Dice, cuidando de ella. Nunca usa la palabra gobierno, porque el pastor no es gobernador de la iglesia. El pastor no puede tomar todas las decisiones de la congregación. El pastor tiene la función de cuidar con las Escrituras, de pastorear con la verdad. Y puesto que es el pastor, se intuye que de él tiene que surgir el consejo sabio. Se intuye que de él tiene que venir la palabra de Dios. Pero él no es el jerarca que determina todas las cosas. Solo es el cuidador de la iglesia, juntamente con los otros pastores. Versículo 2: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no lo hagan por dinero, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No hay jerarquías, ¿se dan cuenta? Los pastores no son jerarcas, no tienen preeminencia, no tienen señorío, no existe el gobierno de los pastores, existe el gobierno del hogar, pero en la iglesia todos los pastores son cuidadores de la congregación. Uno solo es el jerarca en nuestra iglesia y debemos recordar que ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, si Dios lo está llamando al ministerio, usted tiene que evaluar genuinamente que, en primer lugar, usted tenga un deseo de obrar para el cuidado de la iglesia. En la imagen tenemos ejemplificada la idea correcta de lo que es un obispo. Un pastor que está elevado por encima de las ovejas, no porque sea el jerarca, sino porque está cuidando de ellas. ¿Anhela usted cuidar al rebaño de Cristo? ¿Anhela usted obrar, tener actividad para que la iglesia prospere en su pastorear con el Señor? En primer lugar, entonces, debemos tener en cuenta eso. Pablo dice que si alguno está llamado al obispado, tiene que tener ese deseo y ese anhelo de cuidar, obrando para el bien de la congregación. Sigue diciendo el versículo 1: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 1 nos habla de la actividad, la palabra obra. El pastorado entonces tiene que ver con actividad. El obispado tiene que ver con acciones. El obispado tiene que ver con obras. Pero antes de hacer cualquier cosa, antes de aventarnos a practicar cosas propias del pastorado, Pablo dice, pero es necesario que antes de que este hombre obre, sea irreprensible. Es necesario que el obispo, es necesario que aquel que tiene el deseo de obrar cuidando a la iglesia, antes de hacer, tiene que ser. ¿Se entiende la diferencia? Antes de hacer, tiene que ser de la siguiente manera: Dios no se preocupa tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Dios no está tan interesado en cuánta actividad puede tener un ministro pastoral. Dios está más interesado en lo que somos en el corazón, quienes somos delante de Dios. Así que habla de ciertas cosas. Él debe ser
sintetizadamente irreprensible. En resumen, es eso. El obispo tiene que ser irreprensible, lo cual tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, debe ser marido de una sola mujer, debe tener integridad sexual. Si es soltero, no puede tener contacto con las hermanas o con las mujeres como si no fuese del Señor. Y si es casado, tiene que guardarse con su mujer. Tiene que existir integridad sexual en la vida del obispo. Sobrio, con una mente despejada, prudente, decoroso, que es respetuoso, amable, hospedador. Estas características son características propias de la moralidad. Son características éticas de lo que debe ser el obispo o el hermano que desea pastorear a la congregación. Así que, ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando? En primer lugar dijimos, por el deseo de obrar para el cuidado de la iglesia. En segundo lugar, por el testimonio de nuestra integridad espiritual. Dios no me puede llamar al ministerio si yo no tengo un testimonio terrible. No puedo encapricharme pensando que Dios me está llamando si mi vida espiritual, si mi integridad cristiana siempre está mal. Si la iglesia me reprocha constantemente algo, si los de afuera testifican mal de mí, no puedo interpretar que el deseo que tengo proviene de Dios, porque ese deseo tiene que estar confirmado por el testimonio de una vida íntegra en el área espiritual, en el área moral. Pensemos en Timoteo. Timoteo tenía el deseo de cuidar al rebaño de Cristo, pero Pablo no se lo llevó a pastorear ni lo mandó a los Efesios únicamente por ese anhelo, sino porque Pablo estaba seguro de que Timoteo tenía una vida íntegra, de que Timoteo tenía una vida moral y ética congruente con su deseo de pastorear. Por ejemplo, si van conmigo al libro de los Hechos, sin perder la primera carta a Timoteo, libro de los Hechos, capítulo 16. ¿Cómo puede saber usted que realmente Dios lo está llamando? Bueno, porque hay testimonio de otros. Aquí sí es importante, hermano, que si tú tienes el deseo de pastorear a la iglesia del Señor, escuches la voz de la familia del Señor. Porque si la familia de Dios, si el pueblo de Dios da testimonio de que tú eres un hombre íntegro, fiel, espiritual, el Señor te está llamando probablemente. Pero si el pueblo de Dios no dice nada con respecto a eso, y dice todo lo contrario a lo que dice Pablo en el capítulo 3, Dios probablemente no te está llamando, o no es el momento de que tú ejerzas el obispado. Dice Hechos 16, verso 1. Quiero que pongan mucha atención aquí. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué dice el punto número 2? Que sabemos que Dios nos está llamando por el testimonio de nuestra integridad espiritual. Inciso A, esa integridad tiene que estar confirmada por la familia de Dios. Para que usted pueda reconocer que Dios lo está llamando, la familia de Dios, el pueblo de Cristo, tiene que dar buen testimonio de usted. Tienen que verlo como un candidato al ministerio de la palabra. Y aquí vemos que Timoteo, siendo un joven, con una madre creyente y un padre griego, fue bien instruido por su madre y por su abuela, de tal forma que Dios lo estaba llamando al ministerio. Y parte de ese llamado estaba confirmado por el testimonio de la congregación, por el testimonio de los hermanos que daban buen testimonio de él. Dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero el punto es que Pablo, antes de llevárselo, lo observó y se confirmó el llamado de Timoteo por el testimonio de la congregación, por el testimonio de la familia de Dios. Pero en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, hay otra cosa que se debe considerar. Pablo dice, leemos en voz alta, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Inciso B, ese testimonio también tiene que estar confirmado por los de afuera, por la gente que no conoce a Dios, por la gente que no profesa fe. Si Dios está llamando a una persona, Dios lo va a respaldar no solamente por su deseo, sino por la confirmación de un buen testimonio tanto en la congregación como fuera de la congregación. De otra manera, se debe poner en tela de juicio ese llamado. Noten que en primera carta a Timoteo, capítulo 3, hemos ya considerado dos cosas: el anhelo de cuidar al rebaño y el testimonio para poder cuidar al rebaño. Pero hay otra cosa en el versículo 2 al final, la frase que dice, apto para enseñar. Yo creo que usted ha conocido a personas con un buen testimonio, ha conocido a personas con un testimonio tan íntegro dentro y fuera de la congregación y con un anhelo de servir al Señor, pero que a la hora de compartir el mensaje de las Escrituras se enreda, no tiene buena lectura, su enseñanza es muy precaria, su predicación es muy simple, y aunque el hermano tiene la mejor disposición, debemos entender entonces que este varón no es llamado al ministerio de la palabra, sino al ministerio diaconal. Y la iglesia tiene que cuidar que no se equivoque la congregación en colocar a miembros en ministerios que no les corresponde. ¿Por qué? Porque la más afectada va a ser la congregación. Y entonces Pablo dice en el verso 2 al final que el ministro pastoral debe ser apto para enseñar. Lo que nos lleva a un tercer aspecto. Podemos saber que Dios nos está llamando, en tercer lugar, por los dones que hemos manifestado en nuestra actividad cristiana. Por los dones que hemos manifestado en nuestra actividad cristiana. Recuerdo que cuando el Señor me llamó para salvación, por ahí del 2010, inmediatamente que yo puse mi fe en Él, empecé a leer el Nuevo Testamento con mucha hambre y empezaba a estudiar y a meditar. Y la primera reunión de jóvenes que tuvimos en la iglesia bautista, no llegó el pastor de jóvenes y entonces los jóvenes estaban un poco desconcertados porque no sabíamos lo que se iba a hacer. Inmediatamente yo tuve el deseo de compartirles la palabra. Para esto yo ya tenía semanas meditando algún pasaje y les pude compartir. Posteriormente íbamos a las calles a predicar y aunque yo era muy nuevo, a mí no me gustaba acompañar al hermano solamente y escuchar cómo predicaba. A mí me gustaba compartirle a la persona el mensaje. Pasaron los meses, pasó tal vez un año, año y medio, 2 años, y yo estaba prácticamente dedicado a compartir el mensaje del Señor, tanto fuera de la iglesia como con algunos hermanos en la congregación o en sus casas. Sí había escasez doctrinal, sí había aún en ese momento falta de un buen testimonio, porque era muy nuevo, sí faltaba coherencia, madurez teológica, pero de alguna manera yo pude percibir y muchos hermanos se pudieron percatar que el Señor me había dado dones para el ministerio de la palabra. Claro que yo no pude pastorear inmediatamente, tuvo que pasar todo un proceso por el cual un buen testimonio se pudiese desarrollar. Apto para enseñar estaba ahí, pero se necesitaba proyectar esa virtud a través del proceso del aprendizaje, de la instrucción, de un seminario. Pero noten que apto para enseñar es un requisito importante. Hay un pasaje aquí en el capítulo 4, versículo 13 y 14. Timoteo es el ejemplo que estamos tomando.
Timoteo tenía dones para el ministerio de la palabra. ¿Cómo dice? Entre tanto que voy, Timoteo, quiero que te ocupes ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tu ocupación, Timoteo, no tiene que estar dándole de comer a las viudas, aunque es importante. No debes estar ocupado acomodando las sillas, el inmobiliario de la iglesia. Timoteo, si quieres hacerle un bien a la congregación, tienes que ocuparte estrictamente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí notamos eso? El ministerio de la palabra, en otras palabras. Cuando una persona predica, tiene que leer, exhortar y enseñar a través del pasaje. Versículo 14, ¿qué le dice? No descuides el don. ¿Cuál es el don, mis hermanos, según el verso 13? El don de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No que la imposición de las manos fuese el medio por el cual Dios le dio el don, sino más bien que Dios le dio los dones a Timoteo cuando él se convirtió, pero el grupo de ancianos le coloca las manos reconociéndolo como un ministro pastoral, reconociéndolo como un ministro que tiene dones para la enseñanza de la palabra. Por eso es importante que examinemos cuáles son los dones que hemos manifestado en nuestra actividad cristiana. En la primera carta a los Corintios, estamos por terminar, capítulo 12, Pablo nos da una lista simple, instructiva, de algunos dones que son manifestados en miembros en la congregación. Capítulo 12, por favor, versículo 8. Solo vamos a considerar 2 o 3 dones aquí. Pero a cada uno, 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Noten que no dice sabiduría, dice palabra de sabiduría. ¿Conocen algún hermano que cada vez que pide consejo a usted tiene palabra sabia con respaldo en las Escrituras? Es un don propio del ministerio de la palabra. Estos son dones de la palabra, palabra de sabiduría. Aquí tenemos a un hermano, probablemente, versículo 8, que tenía ese don, palabra de sabiduría, y tenía un ministerio enfocado a la consejería, porque su predicación, su mensaje, su consejo, estaba cargado de sabiduría. Sigue diciendo el verso 8, a otro, palabra de ciencia. Palabra de ciencia es lo mismo que enseñanza, una palabra instructiva. Tenemos aquí a un pastor instructivo, a un pastor que transmite el conocimiento de Dios, se le llama maestro, según el Nuevo Testamento. Y tenemos en el versículo 8 estos dos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pero noten, mis hermanos, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Esa palabra profecía es malinterpretada por el movimiento neopentecostal y por el cristianismo del siglo XIX, de tal forma que en las iglesias de sana doctrina casi nunca usamos la palabra profecía, o muy pocas veces hablamos del pastor como un profeta. ¿Verdad que no decimos eso? Preferimos llamarle predicador por el mal uso que se le ha dado a la palabra profeta o a la palabra profecía. Pero el don de profecía, siendo estrictos, no tiene que ver con la predicción, no tiene que ver con adivinanza, tiene que ver más bien con la predicación del mensaje divino. Vean que en el capítulo 14 la profecía se define de la siguiente manera. Primera los Corintios 14, versículo 3. ¿Lo podemos leer en voz alta, hermanos? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es la profecía? Es edificación. ¿Qué es la profecía? Es exhortación. ¿Qué es la profecía? Es consolación.
Algunos opinan que la profecía ya cesó. No hay ningún verso que diga eso, mis hermanos. Pero entendiendo la profecía de esta manera, ¿la profecía sigue vigente? Tenemos que responder a esta pregunta a través de otras preguntas. ¿Sigue necesitando la iglesia consuelo? ¿Necesita el pueblo de Dios edificación? ¿Necesita la iglesia exhortación? Entonces la iglesia necesita profecía. En consecuencia, hay pastores que fungen como profetas o predicadores de la palabra. Tenemos ya al menos 3 clasificaciones aquí: consejeros, maestros, profetas. Pero los 3 forman parte del ministro de obispos, del ministerio de obispos, ministros de la palabra. Veamos algunos ejemplos, hermanos. Hechos. El libro de los Hechos nos provee de mucha información. Hechos 4. Tal vez usted es llamado al ministerio pastoral y no precisamente usted va a estar predicando domingo a domingo. El que debería estar predicando más constantemente en un abanico de pastores debería ser el profeta y el maestro. Pero también hay un ministerio de consejería. Y el consejero por naturaleza también es un obispo, es un anciano, es un pastor. Notemos aquí en el capítulo 4, versículo 36, lo que dice de un tal José, un hermano llamado José en la primera iglesia de Jerusalén. 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pregunta: ¿por qué le apodaron hijo de consolación? ¿Alguna idea? ¿Qué dice el punto número 3? La manifestación de los dones en nuestra actividad cristiana. En la actividad cristiana de José o de Bernabé, ¿cuál era la virtud que más sobresalía? Consolar a los hermanos. ¿Qué es la profecía? Edificación, exhortación, consolación. ¿Era profeta? Parece que sí. Vean otro ejemplo con el mismo Bernabé o José. Hechos capítulo 11. Una congregación o un grupo de personas se formó en Antioquía. Y en Hechos 11, versículo 21, se dice que este grupo de personas empezó a prosperar. 11:21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién enviaron? ¿Por qué enviaron a Bernabé? Porque tenía las virtudes para exhortar, consolar, para edificar a la iglesia de Antioquía. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? ¿Qué es la profecía, hermanos? Exhortación, edificación, consolación. ¿Qué es Bernabé? Profeta, un ministro pastoral, un ministro de la palabra. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24. Era un hombre íntegro, de buen testimonio, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tenía un buen testimonio, ¿no? Según Lucas. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo no era profeta, pero Saulo tenía cualidades pastorales que no tenía el pastor Bernabé. Bernabé era profeta. Cada vez que enseñaba, consolaba, edificaba, exhortaba, era un predicador. Pero Saulo de Tarso no era profeta. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso cuando enseñaba dormía a las personas? Tanto que un joven cayó y se murió. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso tenía una enseñanza muy profunda en sus cartas? Pero los corintios dicen en la segunda carta: no nos prediques porque las cartas son buenas, pero tu predicación nos duerme, es pobre, es débil. Lo cual significa que él como profeta no tenía mucha amplitud, pero él era un pastor, un apóstol que fungía como maestro.
maestro de la congregación. Es por eso que cuando un hermano pasa a enseñar, si es profeta, aunque le digan que vaya al seminario y dé una clase de seminario, termina predicando. Y cuando es un maestro, aunque le pidan que vaya a dar una predicación, termina dando una enseñanza. Porque Dios colocó los dones de manera particular en cada miembro. Capítulo 13, versículo 1, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Profetas y maestros. ¿Quién está primero? ¿Qué es Bernabé? Profeta. Por lo que sabemos es profeta, por el contexto. Por ahí tenemos a Saulo, ¿verdad? Al final, entre otros, pero Saulo es maestro. Entonces veamos cómo el ministerio de la palabra se empieza a confirmar a través de los dones que manifestamos en nuestra actividad cristiana. No es que usted empiece a exhortar, a instruir y a enseñar hasta que la iglesia le diga. Si Dios lo está llamando para esa labor, usted naturalmente va a tener una actividad propia en la enseñanza, en la profecía, en la exhortación, en el consuelo. Último pasaje, Hechos 15, por favor, 32. Vamos a leer desde el 30. 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, dos hermanos del ministerio de Pablo, como ellos también eran ¿qué? No dice que adivinaron. ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? ¿Se dan cuenta cómo se ha manipulado el ministerio profético? Cómo nosotros tristemente también hemos dejado que se roben el concepto, los movimientos sectarios, neopentecostales incluso. Pero un profeta por naturaleza es un exhortador, un consolador, un edificador. Si Dios lo está llamando al ministerio de la palabra, considere usted si en su actividad cristiana usted consuela a los hermanos con la palabra, exhorta con la palabra, instruye con la palabra, imparte el conocimiento con la palabra. Y esas tres cosas que hemos visto hoy le pueden servir como una directriz para que usted considere el ministerio pastoral. Sin embargo, si usted no está seguro de eso, le animamos a que considere durante un buen tiempo el ministrar como ministro pastoral. Porque Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor juicio. Un llamado al ministerio pastoral. ¿Dios lo está llamando? Si Dios lo está llamando, no se rehúse, pero trate de ser lo que Dios quiere que usted sea. Y si Dios no le está llamando y sus motivaciones son equivocadas, no dañe al pueblo de Dios. El peor error que podemos cometer es tomar una posición a la cual Dios no nos ha llamado. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Gracias por la instrucción, por la edificación, por el exhorto. Permítenos, Padre, por favor, crecer en el conocimiento de Cristo. Permítenos, Señor, reconocer a los hermanos que tienen los dones, el testimonio y el deseo para servirte en la predicación, en el ministerio de la palabra. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, y rogamos que tu palabra taladre el corazón de mis hermanos. Te pedimos que también aquellos que están llamados al diaconado, las hermanas, puedan considerar su llamado también, Padre, y puedan servirte fielmente. Bendice todo lo que resta de este culto de adoración en Cristo Jesús. Amén.